A propósito de lo que acaba de decir el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, estamos con el presidente del Colegio de Abogados, don Israel Centellas. Aquí es un gusto dar la bienvenida al noticiero mediano. Doctor, ¿qué opinión le merece a usted esta atribución con la que ha aparecido, lógicamente, la presidenta del Senado con respecto a estas leyes? Muy buenas tardes y bienvenido, reitero. Muy buenas tardes, Pablo. Para mí un gusto y un honor estar en Bolivia TV. En realidad, generar conceptos muy claros y concretos. Esta ley, al estar en consulta ante el Tribunal Constitucional, según lo que manda el artículo 196 de la Constitución Política del Estado, es el único contralor de la Constitución, y que ninguna norma vaya en contra de nuestra ley suprema, de nuestro ordenamiento jurídico nacional. Asimismo, el artículo 113 del Código Procesal Constitucional establece que cuando una norma, una ley o un proyecto de ley en este caso, está en consulta en el Tribunal Constitucional, queda en suspenso. ¿Qué quiere decir que queda en suspenso? No podría haberse tramitado ningún otro procedimiento como tal, o proseguirse con el procedimiento legislativo como lo ha hecho en este momento la presidenta del Senado, Eva Copa. Más allá de asumir su rol de presidenta del Senado, está asumiendo un rol como si fuera la presidenta nata de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que por lo menos en este momento hay un vacío legal y constitucional para que ella pueda asumir ese rol. En ese entendido, ella, al generar esta promulgación como tal, está emitiendo una resolución contraria a una ley, que es el Código Procesal Constitucional en su artículo 13, y está evitando de que se haga un control de constitucionalidad. Si nosotros vemos las tres normas, tienen criterios los cuales tienen que ser analizados por el Tribunal Constitucional. Por ejemplo, en la ley de alquileres se habla de retroactividad, cuando la retroactividad solamente se da en tres casos: en casos de que favorezca al trabajador, favorezca al reo o en materia de corrupción, pero no en temas privados o particulares. No establece en ningún caso de que la retroactividad se pueda dar en esos casos. Por eso necesitamos un análisis del Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional sacará una declaración de constitucionalidad o inconstitucionalidad de algunos artículos o de toda la norma, para poder establecer si realmente se adecua o no a nuestra Constitución Política del Estado. Esto quiebra nuestra seguridad jurídica, quiebra el Estado constitucional de derecho, porque está yendo en contra de estas constituciones, de nuestra ley suprema y del Código Procesal Constitucional. Viendo la posición, ¿no?, de la señora Copa, esto se puede asumir como una actitud revanchista, además en el caso específico de esta ley, que evitaría la salida de autoridades del país por un tiempo determinado, adelantarse a determinados sucesos. Hay presunción de inocencia, por ejemplo, en el país. Sí, el artículo 116 es muy claro, que establece la presunción de inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Este artículo señala también, no de forma específica, pero la única forma de demostrar la culpabilidad es mediante un proceso penal. En este caso, ella está adelantando la posibilidad de generar estas normas, yo creo con un sentido más político que jurídico, porque en realidad político, ¿por qué? Porque piensa de que va a haber grupos que van a empezar a apoyarle a ella, o tal vez a su partido político, porque va en pro de esos sectores, pero son normas que también tienen otra parte, otros sectores que va en desmedro de ellos. Por eso es que había que hacer un tratamiento muy objetivo, un tratamiento de la ley que realmente tenga un control de constitucionalidad, para que ese contralor de la Constitución pues establezca si va o no va a esta ley, para que no tenga ni siquiera responsabilidades, porque el que asuma el Estado, por ejemplo, en el tema del proyecto de ley de las clínicas privadas que tengan que aceptar personas con COVID, y después el Estado asuma esa responsabilidad de pagar, yo lo veo como algo positivo, pero el Estado tendrá los recursos económicos en este momento. El Estado se haya hecho un estudio matemático actuarial para saber la incidencia que puede existir en la obligación posterior del Estado, siendo que el Estado es uno de los principales deudores de la seguridad social.
y en ese sentido pues tendríamos que ver si realmente el Estado va a poder responder económicamente. Por eso es que en algún momento nosotros habíamos indicado de que esta conducta hasta podría adecuarse a un tipo penal, podría adecuarse a resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, y tal vez ella tenga que someterse a un proceso de investigación y tenga que el Ministerio Público llevar adelante un proceso de investigación para que se establezca algún tipo de responsabilidad, porque se está generando recursos económicos y quien va a tener que pagar en última instancia es el Estado. Estos, los senadores, los diputados, tienen un mandato que va a ser hasta que existan elecciones o que ya tengamos un presidente, vicepresidente y nuestros nuevos representantes. ¿Y quién va a asumir esa responsabilidad? Va a ser los próximos mandatarios, y ahí es donde puede tener mucha responsabilidad. Justo como siempre, escucharlo y que nos haya atendido unos minutitos a las consultas.